Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos otra vez por acá en esta oportunidad, esta clase que es la primera parte sobre el tema morfología, palabra que, como sabrán, significa estudio de la forma. Vamos a considerar principalmente algunos aspectos centrales, como cuál es el objeto de estudio, cuáles son sus objetivos centrales y las unidades del análisis morfológico. Empecemos considerando algunos ejemplos como los que vemos acá. Intuitivamente podríamos decir que las palabras de la lista 2 y las de la lista 3 pueden segmentarse en unidades menores, mientras que las de 1 no. Por ejemplo, en 2 puedo segmentar mar y el formante es, o en 3, mar y después moto. Las palabras, además de la lista 2, parecen ser las mismas que las correspondientes en 1, con una variante en el número gramatical, mientras que las palabras de 3 parecen ser distintas. En definitiva, muchas palabras pueden dividirse en partes más pequeñas y cada una de esas partes, denominada morfema, tienen en general algún tipo de significado, aunque no siempre, como veremos después. Este tipo de palabras tiene una estructura morfológica interna y serían palabras complejas, como las de 2 y las de 3, también llamadas plurimorfémicas. Las palabras de 1, en cambio, no poseen estructura interna, no pueden ser segmentadas en formantes menores, son palabras simples o monomorfémicas. Además, también podemos observar que muchas palabras admiten variación morfológica, como vemos en 2 y en 3, y por lo tanto son palabras variables. Y otras, como así o desde, en la lista de 1, no tienen variación, no admiten flexión o cambios morfológicos. Por lo tanto, son palabras invariables. Cuestiones como las que acabamos de plantear son el tema de estudio de la morfología. En definitiva, podríamos decir que la morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras y las distintas unidades que la conforman. Además, se propone establecer las distintas formas en que estas unidades pueden combinarse de acuerdo a sus características particulares. Según la naturaleza de los morfemas que integran las palabras y de su estructura interna, existen dos grandes ámbitos de estudio, el de la morfología flexiva y el de la morfología léxica. La morfología léxica se ocupa de la formación de nuevas palabras a partir de otras. Por ejemplo, en floral, florero, florista, floración, defloración, florecimiento, aflorar, etc., entre otras posibilidades, tenemos diferentes clases de palabras que derivan de una raíz común, en este caso flor. En cambio, la morfología flexiva se ocupa de la variación que puede tener un mismo tipo, una misma clase de palabra. Por ejemplo, del verbo aflorar, podemos tener variaciones en tiempo, modo, aspecto, número, persona, como afloró, afloraron, aflorarán, afloraría y todo el paradigma flexivo del verbo. La unidad mínima del análisis morfológico en cualquiera de los dos ámbitos, el de la morfología flexiva o el de la derivativa, se denomina morfema.
Los morfemas que pueden funcionar como palabras independientes son morfemas libres. Son siempre palabras simples o monomorfémicas, como las que vemos en la lista de 1. En cambio, los que funcionan solo unidos a otras formas son morfemas ligados, que no pueden actuar independientemente como una palabra, como los destacados en las listas 2 y 3. Para saber si una parte de una palabra es un morfema o no, un criterio general importante es que el segmento que identifiquemos tenga algún tipo de significado propio y además que forme parte de otras secuencias con ese mismo significado. Por ejemplo, si suponemos que en desfloración el segmento ción es un morfema, debemos corroborarlo en otras combinaciones a las que les aporte el mismo significado de acción y efecto de X, como ocurre, por ejemplo, en distracción, canción, distinción, entre otras muchas. Es decir, que podemos interpretar como acción y efecto de distraer, de cantar, de distinguir, respectivamente. Esto es un criterio general básico que, como veremos en esta misma clase, no siempre funciona con todos los morfemas, porque en algunos casos los morfemas no tienen significado o son distintivos. De todas maneras, esa misma función se corrobora en otras secuencias. Uno de los objetivos centrales de la morfología consiste en identificar y clasificar las unidades de análisis. Vamos a caracterizar brevemente cada una de las unidades principales que se consideran en el análisis morfológico. Concretamente, la palabra, el morfema, que puede ser raíz o afijo, los morfos y alomorfos, y el tema y la base. La unidad máxima del análisis morfológico es la palabra. Y aunque parezca extraño, porque podrían decirme quién no sabe qué es una palabra, en realidad todavía no existe una definición precisa del concepto que sea capaz de explicar qué es una palabra en todas las lenguas. Desde el punto de vista gráfico parece más sencillo identificarla como una unidad, porque estaría separada por espacios blancos en la escritura. Sin embargo, esto no deja de tener inconvenientes, porque en primer lugar la escritura es un sistema secundario de representación de la oralidad. Y además, porque existen secuencias, por ejemplo con los clíticos, como en decíselo frente a se lo decís, en los que podríamos identificar una o 3 palabras según el caso. Los criterios más utilizados para delimitar, para identificar qué es una palabra, son la posibilidad de cambio de posición dentro de un sintagma. Por ejemplo, yo puedo decir eso fue increíble, y puedo decir también increíble fue eso, es decir, cambio la posición de la palabra increíble dentro del sintagma. El otro criterio es la posibilidad de intercalar una palabra entre otras, ¿no? Yo, sobre la base del ejemplo anterior, eso fue increíble, puedo decir eso fue muy increíble. Intercalo entre el verbo fue y el adjetivo increíble un cuantificador. Si bien esto no se cumple en todos los casos, porque, por ejemplo, la movilidad de los pronombres es bastante restringida, los artículos tienen posiciones fijas y la intercalación no siempre da resultados adecuados o gramaticales, de todas formas, a pesar de esto, permite diferenciar las palabras de
los morfemas que no son palabras, porque en estos casos no se cumple ninguno de los dos factores que acabamos de considerar. Una palabra puede definirse como una construcción morfológica. De modo similar a lo que ocurre en la sintaxis, las palabras, excepto las simples, tienen una estructura interna que no se reduce a la combinación secuencial de morfemas, lineal, digamos, sino que es el resultado de una construcción jerárquica en diferentes niveles. Observemos el ejemplo desflorar. El proceso de unión de las formas ligadas, como des y ar, no se da simultáneamente. En general, los morfemas ligados seleccionan la categoría de la base a la que se une. El prefijo des del ejemplo se aplica a bases verbales o adjetivales como desarmar, desarticular, verbales, desprolijo, desagradable, adjetivales, pero no a bases sustantivas, por lo que no tenemos una palabra como desflor, pero sí tenemos una palabra como florar, aunque actualmente utilizamos sin duda más la palabra florecer con un significado equivalente. Por lo que des, el prefijo des, se añade en el proceso de formación en último lugar, digamos, después de la formación de florar. A diferencia de la palabra, que como vimos es la unidad máxima del análisis, el morfema, en cambio, es la unidad gramatical mínima. En la mayoría de los casos puede definirse como un signo mínimo, con un significante que se asocia a un significado constante, como ocurre claramente con formas como des, en deshacer, desarticular, desarmar, entre otros, en los que aporta el significado de acción o proceso contrario, o como formas como sion, como vimos antes, que aporta el significado de acción y efecto de X. Sin embargo, existen algunos formantes que no tienen un significado constante y que en realidad actúan como elementos distintivos. Por ejemplo, observemos el formante de en palabras como demostrar, deponer, denunciar, en las cuales en realidad no podemos determinar qué significado tiene ese morfema de. Sí podemos decir que actúa como un elemento distintivo que nos permite diferenciar, por ejemplo, demostrar de la palabra mostrar o denunciar de la palabra anunciar. Además, existen otros morfemas que directamente no tienen significado. Por ejemplo, el morfema al, en palabras como fortaleza o fealdad, en las cuales sencillamente actúan como un enlace. La noción de morfema es en realidad una noción bastante compleja que resulta de varias y diferentes propiedades. En principio, la propiedad esencial es la de ser un constituyente mínimo de la palabra, aislable. En gran parte de los casos se asocia a un determinado significado, pero este significado puede ser constante o no serlo. En otros casos, tiene una función netamente distintiva. Por lo tanto, podríamos decir que el morfema prototípico es el que reúne todas estas propiedades y existen otros que responden solamente a alguna de ellas. Los morfemas se clasifican según diferentes criterios. Pueden ser semánticos, sintácticos o distribucionales. Al comienzo de la clase vimos que según el funcionamiento sintáctico, que puede ser autónomo o dependiente de otra forma,
Los morfemas se pueden clasificar en libres o ligados. También anticipamos una distinción entre la morfología derivativa y la flexiva, que se basa en el significado léxico o gramatical de los formantes, tema que vamos a abordar en la clase siguiente. Una primera distinción general de los morfemas según la función en la estructura interna de la palabra permite clasificarlos en raíz y afijos. La raíz es un formante parcial común que aporta un significado parcial y constante. Observemos los ejemplos. En la lista 1, floral, florero, floración, etc., la raíz es flor, que además puede funcionar como palabra, ¿sí? Es un morfema, puede funcionar como un morfema libre cuando es una palabra. En cambio, en la lista de 2, cohibir, exhibir, prohibir, la raíz es ibir, que solo funciona como morfema ligado y que además en este estado de la lengua española no podríamos precisar qué significado tiene, excepto que hagamos un estudio etimológico, diacrónico, en cuyo caso veríamos que deriva del verbo latino habere, de la misma forma que no podríamos definir el significado de la raíz ducir en conducir, traducir, inducir, etc., o de ferir en inferir, conferir, referir, entre otras. Hecho que no interesa, no es relevante desde el punto de vista del hablante en el estado de lengua actual. En síntesis, la raíz es el segmento básico, constante, irreductible, porque no admite ya más segmentaciones de las palabras, es decir, que es el punto de partida de cualquier construcción morfológica posterior. Los afijos son morfemas ligados que se adjuntan en forma directa o indirecta a la raíz, como vemos que ocurre con sion, des, arco, etc., en los ejemplos de las listas anteriores. Los afijos se clasifican según su distribución dentro de la palabra, es decir, según la posición en la que se adjuntan. Se tiene en cuenta, por ejemplo, si segmentan o no la raíz, si son continuos o son discontinuos. En función de esto, podemos clasificarlos en infijos, prefijos, sufijos, interfijos o circunfijos. El infijo es un formante continuo que se inserta dentro de otro, comúnmente dentro de la raíz. Por ejemplo, el formante it en lejitos o azuquitar, también en Carlitos, ¿sí? Se inserta en la raíz discontinuándola, digamos. Los prefijos, en cambio, son formantes continuos que anteceden a la raíz o a otro prefijo. Por ejemplo, pro en prohibir, o el caso de des, deshacer, etcétera, que ya vimos. Los sufijos son formantes que suceden a la raíz, que van después de la raíz o de otro sufijo, como por ejemplo sion en floración. Los interfijos son formantes que actúan como enlace entre distintas raíces, por ejemplo la i en compuestos como boquiabierta, carilindo, o entre la raíz y un sufijo, como es el caso de al, que ya vimos anteriormente, en fortaleza, fealdad, etc. Finalmente, el circunfijo es un afijo discontinuo
que se forma por un prefijo y un sufijo que rodean la base. Ambos se adjuntan simultáneamente, como ocurre en engordar o en anochecer. ¿Sí? Por ejemplo, en engordar no tenemos la palabra engord o gordar. Tenemos directamente la formación con el prefijo y el sufijo que conforman el circunfijo y producen la forma engordar. Los morfemas están representados en la cadena sonora por segmentos fónicos o significantes que se llaman morfos. Los morfos son realizaciones fonológicas concretas, es decir, son los significantes de los morfemas. Estos segmentos pueden mantener la misma forma fonológica en todas las palabras en las que aparecen, con un significado constante, como ocurre, por ejemplo, como vemos acá con flor o con ble, que no varían la forma fónica, o puede ocurrir que existan variaciones entre formas que alternan según el contexto en el que aparezcan, en cuyo caso reciben el nombre de alomorfos. Por ejemplo, el prefijo negativo in tiene 3 alomorfos, 3 realizaciones fónicas diferentes que significa lo mismo y que van a variar según el contexto fonológico en el que aparezcan. Por ejemplo, tenemos el alomorfo in delante de una base que comienza con una vocal, como en inoperante, el alomorfo im delante de una base que comienza con una consonante bilabial, como imposible, y el alomorfo i delante de una base que comienza con una consonante líquida, como es ilegible. Se trata entonces en este caso de un condicionamiento fonológico que determina las distintas formas alternantes que pueden aparecer. En otros casos, el condicionamiento depende de cuestiones morfológicas. Por ejemplo, la alternancia entre la forma en y la forma uv, 2 alomorfos, como vemos en tenía o tuve, depende del aspecto verbal, imperfecto en el caso de tenía o perfecto en el caso de tuve. Para denominar estos significantes también se utilizan los términos formantes y alternantes. Vamos a caracterizar ahora las unidades tema y base, que en muchos casos se solapan y no siempre presentan una distinción clara o precisa. Empecemos por el tema. El tema es el segmento que se mantiene estable en todas las formas flexivas de una palabra. Esto significa que es el resultado de restarle a la palabra los afijos que le aportan algún tipo de flexión, por ejemplo, género, número, persona, tiempo, etc. Este segmento sobre el que se produce la flexión de la palabra es importante en la lengua española para distinguir entre afijos derivativos y flexivos, como veremos con más detalle en la clase que sigue, ya que mientras los afijos derivativos forman parte del tema y son base de creación de nuevos temas de palabras, los flexivos, en cambio, se unen al tema y producen diferentes formas de la misma palabra. Por ejemplo, en una palabra como naturalizó, el tema es naturaliz y el sufijo o es el que aporta la flexión, ¿sí? O sea, le resto a la palabra el sufijo flexivo y me queda el tema. A su vez, podemos formar a partir de naturaliz
un nuevo tema, como puede ser desnaturaliz. ¿Sí? Un nuevo tema sobre un tema previo, al que le puedo sumar un sufijo flexivo, como desnaturalizó, desnaturalizaste, etc. Un elemento importante que forma parte del tema de algunas clases de palabra es la vocal temática. Es una vocal final, átona, es decir, sin carga acentual, un elemento que funciona entre la raíz y la forma flexiva. Por ejemplo, en la flexión verbal, la vocal del tema indica a qué conjugación pertenece el verbo. Si la vocal es A, pertenece a la primera, como en desnaturalizar. Si la vocal es E, pertenece a la segunda, como puede ser en deshacer. Y si la vocal es I, pertenece a la tercera, como por ejemplo en compartir. La base es un segmento más genérico que la raíz o el tema. Es un constituyente de la palabra en cualquier nivel estructural o de formación sobre el que puede producirse algún tipo de proceso morfológico, de flexión o de derivación, por ejemplo. Raíz y tema pueden ser base de una nueva construcción. Por ejemplo, en la palabra desnaturalizamos, la raíz, ese segmento irreductible que ya no se puede dividir en unidades menores, es natur. Mientras el tema, si le restamos los afijos flexivos, es desnaturaliza, ¿sí? Porque mos es un sufijo de flexión. Y podríamos decir que natural es base de la sufijación con izar, y a su vez naturalizar es base de la prefijación posterior con des, ya que no tenemos en español una palabra como desnatural. Como habrán podido observar, en muchos casos las unidades base, tema y raíz pueden coincidir. Como síntesis de lo visto en esta primera parte, podemos decir que el objeto de estudio de la morfología es la estructura interna de la palabra. Los principales objetivos son delimitar, definir y clasificar las unidades de análisis del componente morfológico, así como describir y explicar de qué manera se combinan las unidades conformando la estructura interna de las palabras mediante la formulación de las reglas que actúan en la construcción morfológica. Finalmente, es importante destacar que en el análisis morfológico, tal como lo abordamos en este curso, podemos encontrarnos con muchas irregularidades que resultan del desarrollo histórico de la lengua española. El estudio del componente morfológico en un estado determinado de la lengua, el español que usamos ahora, por ejemplo, es un estudio sincrónico. Aspira a reflejar la competencia que tenemos los hablantes sobre las unidades léxicas y no interesan los diferentes estadios por los que pasó una unidad a lo largo del tiempo. Esta sería en realidad una tarea de la etimología. Pensemos en raíces de origen griego o de origen latino, cuyo significado desconocemos como hablantes, pero que forman parte de palabras que están en uso, como vimos que ocurre con ibir, en prohibir, o con ferir, en referir, o ducir, en conducir. También podríamos pensar en otros ejemplos más coloquiales, como la palabra ortiva, que se usa bastante, independientemente de que se sepa o no, que deriva de la palabra batidor,
del lunfardo, que sufrió una transformación morfológica llamada Verre, que consiste en invertir el orden de los segmentos.